¿Qué tal? Buenos días. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Estamos presentando el primer proyecto en nuestro programa de exposiciones de este 2023 y estamos muy satisfechos con la exposición que abrimos este próximo sábado 25 de marzo. Somos Los Huecos del Agua, curada por Itzel Vargas, a quien agradezco su presencia, su trabajo. Es un proyecto que organizó el Museo del Chopo, el Museo Universitario del Chopo en Ciudad de México, hace ya en el 2019, hace ya 4 años. Se atravesó la contingencia, entonces, pero finalmente llegó a donde creo que tenía que estar. Uno de los objetivos principales del museo es presentar el trabajo de los artistas mexicanos contemporáneos y presentar miradas diversas, formas de trabajar también diversas y realidades. Creo que a veces estamos muy centrados en las ciudades, en la parte urbana del país, la visibilidad que tiene la producción artística ahí. Entonces, creo que es fundamental también entender que hay visiones, hay trabajos desde otros puntos del país, no necesariamente las ciudades principales. Creo que es una parte de la riqueza del proyecto y que tiene todo que ver con esta idea de presentar la producción en México, de presentar qué es lo que se está haciendo. En el auditorio va a ser una reunión pequeña. Itzel va a hablar un poco ahorita y después pasamos a salas. Es una exposición grande, entonces sí creo que es importante pasar a salas y trabajar hablar desde ahí con las obras en sitio también. Hay algunos artistas que están trabajando en el montaje, que también creo que siempre es interesante ver ese momento. Itzel. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Me da muchísimo gusto estar aquí en el Museo Amparo a propósito de la apertura de la exposición Los Huecos del Agua. Gracias a Ramiro Martínez, el director, a Carolina Rojas, a Silvia Rodríguez, a Sergio Flores. Tienen un equipo extraordinario y de verdad es un honor estar en un museo que como trabajadora de museos admiro tanto. Y bueno, ya dijo Ramiro que a partir del 25 será posible para el público ver esta exposición, cuya investigación inició en 2018 para el Museo Universitario del Chopo. Y años después que nos toca poderla abrir en el Museo Amparo, pues es muy grato constatar que no pierde vigencia, que son temas de los que hay que seguir hablando y mucho. El título responde a un texto que escribió Eduardo Lizant, que fue un poeta y ensayista de la Martinica, autor de esta visión o este pensamiento archipiélago, y escribió esta frase que decía: a través del pensamiento archipiélago podemos conocer indudablemente las más pequeñas piedras del río e imaginar los huecos de agua que estas cubren, donde aún se albergan los cangrejos de agua dulce. De ahí el título de la exposición. Y el planteamiento surge a partir de la pregunta: ¿qué está pasando con el arte contemporáneo indígena? Y muy pronto esas dos categorías fueron desechadas porque indígena es una categoría que se refiere a lo colonizado, a lo marginizado, a la homogeneización de los pueblos, y quedó fuera desde los primeros días que inició el trabajo de investigación. Y tampoco quisimos quedarnos con el término contemporáneo porque sí es una categoría muy occidental y entra el tema de quién decide qué es contemporáneo y qué no, porque como ustedes saben, que sea obra producida el día de hoy no significa necesariamente que sea contemporáneo, ¿no? Entonces es un tema que pensamos que no queríamos complicar y nos concentramos en la temporalidad, y es producción reciente de artistas relacionados a comunidades originarias. Como les decía, fue para nosotros muy importante acercarnos a este grupo de autores a partir de su individualidad, no asumirlos como un bloque homogéneo. Y les voy a mostrar algunas imágenes. Como les dijo Ramiro, vamos a recorrer la exposición y ahí voy a ampliar, pero desde ahorita les quería comentar que lo que arrojó esta investigación fueron algunas temáticas persistentes que tienen que ver con el lingüicidio, o sea, la castellanización forzada. Vemos como el tema de la lengua es algo que persiste en la propuesta artística
de varios de los autores, el desplazamiento forzado de los territorios, la discriminación, la minorización, el daño ambiental, la migración, y son algunos temas que nos aquejan como país y que nos pareció muy importante no caer en la idealización y la folclorización de estos grupos, porque de esta manera lo estaríamos despolitizando y son temas de los que hay que hablar, ¿no? Preferimos enfocarnos en esta perspectiva y ustedes verán a lo largo del recorrido que hay muchas posibilidades, los artistas transitan con toda la facilidad entre un medio y otro. El mismo artista puede estar presentando una instalación, una fotografía, una escultura y un video, ¿no? La producción es muy vasta. Y a propósito, con la intención de no ser yo quien tradujera o que interpretara, también verán que en las obras están acompañadas por comentarios realizados por los propios autores. Por ejemplo, van a ver que si bien sí hay obras que se refieren, obviamente son artistas que están negociando con un pasado remoto, muchas veces relacionado anterior a la llegada de los colonizadores españoles, pero también siempre desde una perspectiva crítica de negociación entre ese pasado y un presente muy complejo. Y es el caso del trabajo de Abraham Gómez, que van a ver, participa con una serie que se llama Le comenzó la locura, donde realiza una serie de acciones que atentan contra su salud o contra su bienestar, incluso contra su vida, y las fotografía. Pide que lo registren mientras las realiza. Una de ellas es cortarse el pelo porque se asume como que no, las uñas y el pelo, por ejemplo, forman parte de nuestro ser, ¿no? Entonces se corta el pelo, luego va al campo y toma agua directo del manantial, y se supone que si tomas agua directo del manantial, tu alma nunca va a descansar. Entonces, mientras está desarrollando estas actividades, lo está siguiendo un perro y su mamá le está diciendo que pare porque se está poniendo en peligro. Y tiene un accidente mientras lo está haciendo muy grave y casi muere. Entonces la mamá cuando se recupera le dice, te dije que dejaras de ponerte en peligro, y dijo, sí, ahí estaba el mensajero para advertirte, ¿no? Entonces Abraham incorpora, si bien realiza todas estas actividades, pues como de una manera reflexiva frente a ese modo de pensamiento, también incorpora, lo que a mí me parece interesante, incorpora una fotografía del perro poniéndole el mensajero, ¿no? Entonces siempre hay este ir y venir entre pues, la reflexión, el pasado y el momento que están viviendo, pues lleno de cruces culturales. Y el contraste está, por ejemplo, esta serie que van a ver, que es una de las series fotográficas pues como más icónicas del siglo XX en México, que es de Maruch Santis Gómez. Sí tiene un tratamiento como muy conceptual, es una imagen muy simple y ella está haciendo referencia a una serie de supersticiones de su región y de otros poblados cerca de donde ella vive. Y entonces, por ejemplo, si alguien está roncando, mete la lagartija en la nariz y dejará de roncar, o cómo tienes que preparar las tortillas, o es toda una serie de ideas que acompañan pues como el modo de vida de estos lugares. En la parte de la lengua van a ver diferentes aproximaciones. Este es un ejemplo de José Chitzul, que a partir de la técnica del rótulo hace una reafirmación, ¿no? De toda la exposición hay un peso muy importante a la minorización de las lenguas, a la desaparición de las lenguas. Y en el caso de José Chitzul es una reafirmación a partir de la lengua maya, ¿no? Entonces véanos, estamos escribiendo, véanos, somos mayas, todo es a partir de la lengua maya y también están en español. Esta pieza es una de las más contundentes de la exposición, que también se refiere a la lengua, y es de Medina. El autor aquí, como ven, utiliza, es una fotografía del montaje, por eso están viendo abajo de las publicaciones un papel que no va allí, pero abajo de una de las patas están algunas publicaciones referidas a la educación en este país, y a manera de pizarrón está este rótulo que dice ignorante, o también se podría entender como tú no entiendes, ¿no? Y entonces es una pieza que es muy efectiva porque generalmente ha habido en esta castellanización forzada, en esta imposición del español como lengua nacional, pues ha implicado castigos físicos, es una violencia de la que sabemos, pero que pocas veces nos detenemos a pensar, porque la lengua es finalmente lo que nos relaciona con el mundo, es nuestra manera de entenderlo, y en el momento que te prohíben utilizar tu lengua materna es una realidad que no necesariamente
hemos pasado por ahí, ¿no? Y es un momento en el que nos ponemos en el lugar de ese otro, donde nos paramos enfrente de un texto que no nos dice nada, ¿no? Hay otro grupo que se refiere al daño al medio ambiente, y en este caso van a ver una serie de piezas de Sabino Guizú que habla sobre la reducción de la población de abejas y cómo ha afectado a la ecología. Es un mapa del mundo con miel. Y en cuanto a desplazamiento de territorios, también hay varias piezas. Esta es de César Catzú López de Guerrero, se llama Espíritus del Río de San Pedro Xochitlahuaca, y cómo el mundo espiritual y el mundo ritual también participan en esta defensa del territorio. Por último, de las imágenes que les voy a presentar aquí, hay una dupla de artistas que se llaman los Tlacolulocos, que son de Tlacolula, Oaxaca, Darío Escobar y Cosijoesa Cernas, que vinieron al Museo Amparo a hacer un mural exprofeso. Ellos están en contra de la idealización, de ver Oaxaca como un estado colorido, sin problemas, donde todo es maravilloso, y finalmente están en una región donde hay un cruce de tráfico de armas y de drogas importante. En la mayoría de su trabajo, cuando es obra bidimensional, que a menor escala, es en blanco y negro, justo para contrarrestar esta idea del Oaxaca colorido. Y la mayoría de las veces sus personajes son mujeres viendo de frente, la mujer es la protagonista, y en la manera en la que están vestidas siempre es evidente estos cruces culturales de los que hablamos, que es muy importante eso también en toda la exposición, como entender que estas comunidades no son como naciones encapsuladas en el pasado. Obviamente, como cualquier habitante del mundo, estamos en un mundo global donde hay un intercambio de información y cultural importante que se ve en su trabajo, y que en el caso de las mujeres de los tracolólogos es evidente también en su apariencia física. Y pues les invito a que veamos la exposición, donde podemos seguir platicando de cada una de las piezas. Si alguien tiene hasta ahora una pregunta, con mucho gusto aquí estoy. Gracias. Josué Cantorán, de la revista Lumbreras. Tendría dos preguntas. La primera, tanto para Ramiro como para Itzel. Bueno, ya que el Museo Amparo se ha preocupado por poner en diálogo sus colecciones permanentes, en particular su colección de arte prehispánico, con sus colecciones de arte contemporáneo, por ejemplo, en este caso, ¿se ha pensado en alguna estrategia en particular para poner en diálogo esta exposición, la colección prehispánica, por ejemplo? Esa sería la primera. Y la segunda sería para Itzel. Hace un momento nos decías que con esta exposición se buscaba no caer en la idealización y la folclorización. Pero no sé si nos podrías extender un poco más esta preocupación y cómo se lograría hacerlo con esta exposición en particular. Sí. Estamos trabajando todavía en el programa público, que obviamente involucra a los artistas, son los artistas hablando también con otros interlocutores. Creo que más allá de nosotros generar o tratar de generar este diálogo, el diálogo se da solo. La gente, como en todos los casos, hablan de su trabajo, hablan de los contextos, hablan de la problemática que se vive, y digo problemática porque creo que eso es uno de las características de la producción actual, que hay una tensión muy focalizada está sucediendo, y creo que eso es importante. Creo que eso lo iremos viendo a medida que se vaya desarrollando el programa. Iremos viendo cómo se relaciona con nuestras colecciones, que tampoco es necesariamente una cosa que tenga que suceder. Te digo, la idea, y repito, es presentar otras miradas, presentar el trabajo de artistas jóvenes. Creo que la mayor parte son bastante jóvenes, y qué es lo que están diciendo desde su lugar de producción, desde el lugar donde viven, donde producen, qué es lo que ven. Más bien eso yo lo vería al final, que es como qué coincidencias habrá en esta relación. Y bueno, respecto a la folclorización, también quiero comentar que el Museo Amparo y el Museo del Chopo realizaron el catálogo de la exposición, donde ampliamos estas reflexiones, y quiero compartirles un extracto de un texto que escribieron Tajiu Díaz Robles y Yasnaya Elena Aguilar Gil, donde explican muy bien a qué se refieren con folclorización. Dice: la diversidad cultural asentada en el territorio estatal mexicano, a efectos de incluirse en el imaginario popular nacional, se ha folclorizado.
si entendemos la folclorización como el proceso a través del cual las manifestaciones culturales de pueblos y comunidades indígenas son convertidas en espectáculos y productos para el consumo externo a las comunidades. Este proceso es promovido por el Estado, así Oaxaca obtiene una considerable derrama económica del espectáculo de la Guelaguetza, que se ha convertido para efectos de marketing en la fiesta más grande de los oaxaqueños. Por ejemplo, ellos están poniendo este ejemplo de la Guelaguetza, y Tajiu Díaz ha estudiado mucho la apropiación indebida de patrimonio. Saben que ha habido varios casos, por ejemplo, de diseñadores europeos que toman patrones de bordados de ciertas regiones y con su firma, pues obviamente tienen una ganancia económica al respecto, pero también tendríamos que decir que vivimos en un país donde las comunidades se siguen desplazando de manera forzada de los territorios y al mismo tiempo hay campañas para recuperación de la lengua, por ejemplo, o al mismo tiempo, pues cuando hay exhibiciones nacionales en ferias internacionales, pues lo que se ve esta imagen del indígena a todo color, ¿no? La intención es, como les decía, también tocar esas problemáticas que se viven en esas geografías y no solamente enfocarnos en obras donde puedes ver una gran maestría en la manera que se replica un paisaje, por ejemplo, ¿no? Y también es una exposición que toca una parte que se refiere, hay una discusión alrededor de este tipo de producciones, qué es arte y qué es artesanía, y bueno, y la artesanía, si es algo que se vende, en fin, esta exposición no toca esa problemática porque los artistas que están en ella son artistas que desarrollan obra con la intención de que circule en el ecosistema artístico. No es que nosotros tomemos un objeto, que lo descontextualicemos y lo traigamos a un espacio expositivo, ¿no? Eso es importante también mencionarlo. O sea, era algo fundamental que las obras que se están mostrando tuvieran esa intención de ser obras y todos los artistas fueron consultados, obviamente, para participar en la exposición. Buenas tardes, Raúl Rivera de Infoquorum. Preguntarte, comentaste que ya tiene algunos años este proyecto de haberse comenzado. Mi pregunta va en el sentido de que en estos también 4 años han pasado algunas cosas que han afectado gravemente a los pueblos indígenas, a su territorio, han ejecutado a muchos activistas sociales. Mi pregunta va en el sentido de, ¿ustedes hacen el seguimiento de algunos de los temas que se han tocado en esta exposición y si ha ocurrido o ha trascendido o ha tenido una resolución trágica alguno de los temas que han tocado? Que haya tenido como un resultado negativo haber exhibido alguna No, obra me que toque refiero esos a temas. que si ustedes siguieron, digamos, ustedes abordan algunos temas de territorio, por ejemplo, y por ejemplo el caso de las abejas y de los insectos, que por ejemplo recientemente vemos que hubo algunos casos en que los territorios de, por ejemplo, la mariposa monarca ha sido destruido y que algunas fábricas se han establecido. Lo que mi pregunta va en el sentido de que si ustedes han hecho algún seguimiento de los temas que actualmente se están tocando en esta exposición, si han cambiado, qué es lo que ha pasado con estas situaciones. Bueno, pues lamentablemente todas esas problemáticas, como lo decía, pues son más que vigentes porque creo que los problemas obviamente no han disminuido y siguen ahí y bueno, vivimos una crisis en muchos sentidos, ¿no? En este país y la intención pues es simplemente mostrar el trabajo de artistas que están viviendo estas circunstancias y que lo están reflejando en su trabajo y siempre creo que como espacios expositivos comprometidos con las comunidades para las que trabajamos, pues la intención es generar preguntas, presentar otro tipo de perspectivas y que el público pueda participar pues como en estas reflexiones, ¿no? O sea, nuestra injerencia no va más allá, obviamente son temas que pues que nos aquejan como habitantes de este país, pero es hasta ahí, ¿no? Como en la parte de poder a lo mejor evidenciar que esto desde la configuración de lenguajes artísticos está también siendo trabajado y está sobre la mesa. Y el programa público, los programas públicos están pensados también desde ahí, ¿no? Siempre intervienen gente de diferentes disciplinas, por ejemplo, puede haber gente dedicada a la conservación o
Ahorita hicimos, por ejemplo, también un ciclo de cine con cineastas que tratan otro tipo de temas que no están presentes en la exposición. La idea es siempre como ampliar la reflexión, no solamente a partir por ejemplo, de curadores o de artistas. Siempre se invita a gente de otras disciplinas para que puedan analizar los problemas desde otros lados. Buenas tardes, Gonzalo Humberto de Difusión Creativa. Felicidades primero y dos cosas, fascinante y preocupante. Hay mucho que desarrollar de lo que acabas de plantear, porque puede ser una tesis muy grande, puede ser una conferencia larguísima de muchos temas, desde lo político, de la folclorización, de la cuestión de las condiciones indígenas, sobre todo esta cuestión de todas estas condiciones en donde, ¿por qué la castellanización tan extrema? Y dices algo importante, sí ha sido motivo de castigos muy fuertes en muchas condiciones. El niño que no llega a hablar español en algún lugar de estos es el relegado, cuando la condición debería ser inversa, ¿no? Nosotros deberíamos. Esto va a comentártelo de esta manera. ¿Qué estamos llegando? Tenemos, digo, el sistema educativo marca muchísimo el arte, pero no sé en dónde. La verdad es que no vemos arte en las escuelas, no vemos arte en los sistemas educativos, ni siquiera en las escuelas de un alto rendimiento o que te dicen que te van a dar muchas cosas. El arte sigue siendo una parte muy marginada, quieran reconocerlo o no. ¿Qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos a ir con esto? Pues la pregunta es esto, ¿qué tanto vamos a hacer, sobre todo Museo Amparo, para realmente llamar y que no vengan a un picnic, a una visita del museo, sino que vengan a entender qué es el arte, que vengan a entender, hay una situación espiritual en el ser humano que empieza desde las manifestaciones artísticas. ¿Hacia dónde va el camino? ¿Cómo podemos abrir puertas? ¿Cómo podemos realmente llegar a ese punto? Porque parte importante de la inteligencia espiritual, de la inteligencia emocional y de la inteligencia social del ser humano empieza en el arte. Y hay muchas cosas, de verdad, híjole, quedo sorprendido con lo que mencionas porque hay mucha tela que cortar. La condición es cuántos lo conocemos o cuántos lo conocen realmente. Muchos ni siquiera se enteran de estas cosas, ni siquiera están por tener una mínima idea de todo esto. Entonces, hay canales, hay formas, hay proyectos, hay estrategias, puesto que sí requerimos que la población en general se entere más de esto y no solo unos cuantos, que realmente es muy mínima la población. Mira, creo que aquí tocas un tema, como mencionas correctamente, es un tema gigante. Como institución, yo lo que te puedo decir es que nosotros lo que intentamos es presentar a través del trabajo de artistas nuestra realidad. Yo estoy en contra del término enseñar, porque a mí me molesta, nosotros no enseñamos. Nosotros lo que presentamos son cuestionamientos, son, repito, formas de pensar de diferentes personas. Y esa es una opinión muy personal, o sea, yo creo que nosotros somos una pequeña parte de un engranaje mucho más grande que igual quisiera que funcionara de otra manera, que es el sistema educativo, porque no hay manera de llegar a una cantidad de población importante si no es a través del sistema educativo. Trabajamos, o sea, en el museo tenemos un programa escolar, creo que bastante activo, es una de nuestras prioridades, pero igual, o sea, si hablamos de números, los números nunca van a ser suficientes, nunca van a ser ni siquiera no sé qué tan significativo. Te digo, esa es la parte, y también, o sea, creo que hay una responsabilidad del público, de los ciudadanos, ni siquiera del público. No somos solamente nosotros como foros, el arte es la única forma de enterarte, como mencionaba Itzel hace rato, o sea, esa idea del programa público, invitar a gente que trabaja en otras disciplinas, que también es responsabilidad nuestra, uno, presentar, y otro, o sea, de que la gente se interese. Te digo, hay muchos factores ahí que van más allá de lo que como instituciones hacemos. La ecuación es mucho más grande, mucho más compleja. Y estoy de acuerdo, yo quisiera que tuviéramos afuera las filas de la gente que le interese el tema. Son temas difíciles también, o sea que es complicado acercarse, no creo que haya un acercamiento correcto o incorrecto, son temas que hay que poner sobre la mesa, hablarlo,
Digo, ahorita como lo estamos hablando, y yo quisiera que esto se replicara en muchos foros, en muchas partes, pero repito, somos una parte de un engranaje mucho más grande, más complejo, y tratamos de hacer lo que consideramos nos toca hacer. Creo en que también hay una responsabilidad del ciudadano, y te digo, no solamente de venir al museo, sino de enterarnos qué es lo que está pasando con el tema del medio ambiente, con el tema de la lengua, con el tema de los derechos humanos, de todo, te digo esto, y son estos proyectos los que se ponen sobre la mesa y vamos a ver qué sigue, ¿no? Sí, claro. Vamos. Nada más, mi duda es, sí digo, está clarísimo, es el sistema educativo el que pone los frenos, no hay otra, ¿no? O sea, no hay más. Pero la cuestión es, ¿cómo enterar? O sea, ¿qué estrategias de cómo enterar más? La gente, bueno, sobre todo, las generaciones actuales no saben todo lo que trabaja su cerebro y tienen mucha necesidad, pero estamos envueltos en una broncota más grande que tampoco hay que meternos, que son las redes, y no están dando la información adecuada. Yo sí tengo una inquietud muy grande de cómo hacer que la gente tenga más, que sepa precisamente qué es la folclorización y que no la tome como un tema de moda. O sea, es que todo esto es folclore, o sea, sino que entiendan los conceptos claros de folclorización. Como decía hace un momento, lo que es la artesanía y el arte, esas cosas son muy importantes. Y la gente, eso sí, nos toma como sinónimos, es decir, estamos demasiado ignorantes en ese punto. Pues como comunidades, yo creo como individuos y comunidades hay que acercarnos, hay que leer, hay que platicar, hay que también como padres de familia tenemos una responsabilidad, no solo en la escuela, obviamente, ¿no? Entonces creo que pues es eso, como dice Ramiro, no asumirnos como poseedores de la verdad, sino al contrario, creo que este tipo de proyectos lo que hace y este museo abre puertas para generar preguntas y poderlas conversar y poder llegar hacia otros lados, ¿no? Pero sí es una responsabilidad colectiva. Nada más una pregunta que nos hacen a través de Zoom, Paula Carrizosa de la Jornada de Oriente. Sí, ¿de qué universo de artistas se desprende esta exposición? Es decir, ¿cómo fue la selección y qué tanto es un termómetro sobre el estado de creación de este sector de artistas? Bueno, el proceso de investigación fue acercarnos a colegas, artistas, gente que lleva centros culturales, museos, curadores, a quien conocían en otros estados que pudieran estar relacionados a pueblos originarios. Recibimos una cantidad de información que poco a poco lo que fue arrojando era que lamentablemente no están, todos los proyectos tienen sus límites de tiempo, de recursos, de espaciales, pero bueno, sí llegamos a una cantidad de autores y a un conjunto de obras que pensamos pueden reflejar cuáles son algunas de estas preocupaciones en creadores relacionados a estas comunidades. Ese fue el proceso. Los invitamos a que suban con nosotros a salas. Gracias. Bueno, esta primera sección tiene una relación con el origen, ¿no? Está la pieza de Fernando Palma atrás de ustedes, que es una pieza pictórica. Como saben, él siempre trabaja con sistemas electrónicos y robótica. Arriba van a ver otras piezas de Fernando Palma, pero bueno, él es de la cuenca del Anáhuac y vivió mucho tiempo en Europa y luego regresa a su lugar de origen, donde tiene, por cierto, un proyecto increíble de activismo, de enseñanza del sistema náhuatl, tiene un proyecto de recuperación de una milpa, en fin, la idea es como recuperar todo ese conocimiento ancestral de esa geografía y bueno, en esta pieza está haciendo referencia a la casa porque la casa y es como una parte intrínseca de lo que somos, ¿no? La casa de nacimiento. A lo largo del recorrido también van a ver, si bien la intención es ver a los artistas desde su individualidad, sí hay una serie de características que pueden coincidir, como es esta idea del todo, de cómo estamos en naturaleza y individuos somos lo mismo. Hay un término que se llama comunalidad, que Jaime Martínez Luna y Floriberto Díaz escribieron sobre eso, y se refiere al entendimiento de la naturaleza y del ser humano como lo mismo. Por eso no existe el concepto, por ejemplo, de ecología, porque no puedes dañar el medio ambiente porque se trata de una unidad, por ejemplo, ¿no? Y la casa es un símbolo que también es algo persistente. Hay una pieza del lado izquierdo
que es un libro hecho a partir de una experiencia migratoria de un artista que se va a trabajar a Estados Unidos con su esposo. Obviamente no lleva una cámara, pero cuando regresa a Chiapas hace esta serie de, es un registro de su memoria, de todo lo que vivió, de su experiencia migratoria, y lo hace a partir de muñequitos de tela que ella va acomodando para replicar las escenas y que luego va fotografiando. A partir del sábado se va a poder, con este iPad, poder ver como toda la narrativa. De este lado tenemos una pieza, una videoinstalación de Octavio Aguilar, que es, como ven, un escarabajo volteado, que de pronto la imagen se multiplica y está haciendo referencia como a estos procesos de resistencia individuales y colectivos, y el audio que había que tuvimos que apagar ahorita es una marcha fúnebre. Del lado izquierdo es un bordado de Ana Hernández, que otra vez tiene que ver con el regreso al origen y con procesos migratorios. Ana Hernández es una artista de Oaxaca, su madre tiene que emigrar para trabajar a Estados Unidos y cuando llega allá le envía nada más una nota con la dirección a donde se mudó y dice, este es el trabajo, hija. Entonces, Ana realiza esta pieza donde está trazando una línea, el camino que sería desde Oaxaca hasta donde vive su madre, y es una representación pues de lo abstracto que se vuelve una dirección cuando no sabes dónde está tu ser querido, ¿no? De todos estos procesos. Esa flor es representativa de su historia con su mamá, y cuando yo le pregunté que si ella le había enseñado a bordar, me dijo, no, es que ustedes están acostumbrados a que mandan a los niños a que aprendan karate o teatro o baile, y nosotros no, nosotros aprendemos viendo, ¿no? Entonces nos sentábamos alrededor de una mesa a aprender a bordar, pero aprendíamos porque es algo que vives, ¿no? De manera familiar. Para mí es importante también esta referencia. Y también en el tema de la lengua que les decía, es algo que se va a ir repitiendo también a lo largo de la exposición, pero bueno, aquí se concentra en un grupo de obras que hacen referencia muy explícita a este tema. Son las piezas de José Chitzul que les comenté en el foro, ¿no? Que es, vean, nos estamos escribiendo, todos somos mayas, estamos en un mundo de palabras, ¿no? Esta es una oda al zapoteco y a su desaparición. Es una pieza de Sabino Guizú. Bueno, esta cita creo que es muy representativa de este núcleo. Se calcula que a principios del siglo XIX, después de 300 años de colonialismo español, aproximadamente el 65% de la población del naciente Estado mexicano hablaba una de las muchas lenguas indígenas del país. Si ahora, después de 200 años de vida como Estado, los indígenas representamos solo el 6.5% de la población, podemos decir que los pueblos indígenas no son pueblos minoritarios, sino minorizados, y que la aparente mayoría mestiza es en realidad población desindigenizada por el proyecto estatal. De seguir con la tendencia actual, en unos 100 años los pueblos indígenas representarán tan solo el 0.5% de la población mexicana, culminando así el proyecto estatal de homogeneización. Esta pieza es de Octavio Aguilar, se llama Poj, está haciendo referencia al sonido. Si escuchan, es como el sonido del viento y el sonido que hace también el reguilete al moverse. Lo que ven es un reguilete hecho con el libro de texto de español, libros gratuitos de la SEP, que no sé a quién de aquí le tocó, a mí sí me tocó, que en la portada aparecía esta imagen de la patria con la bandera mexicana que decía lengua nacional, ¿no? Entonces lo que eso implica, lengua nacional, la patria con la bandera y es el español. Entonces esas son unas ramas que son de la región de Octavio con un instructivo para poder hacer estos reguiletes. Y esta es la pieza que les había comentado de Andy Medina, que se puede leer como ignorante o quién es el ignorante ahora, que como comentábamos hace un momento, pues es poner al visitante en el sitio de pues, tantos hablantes de lenguas originarias que eran forzados a dejar su lengua materna y son de alguna manera todavía socialmente, ¿no? Este es otro video de Andy Medina. Aquí está presentando un extracto del Génesis
con las Torres Gemelas y está haciendo referencia a cómo la lengua es un instrumento de poder, ¿no? Para dividir o unificar a las poblaciones. Bueno, en esta sección es la serie que les comenté de Sabino Guizú, que es el mismo artista del neón, de allá abajo, del lado del zapoteco. Aquí está haciendo referencia a la disminución de la población de abejas con estas 3 piezas de la serie. Bueno, son 4 porque hay falta, estamos en proceso de montar un video que habla sobre este tema de la disminución de población de abejas y cómo ha afectado. Esta pieza todavía, la de la mesa, es la completa, es como la vieron en el foro. Aquí todavía falta que tengan la miel, pero bueno, es un mapa del mundo hecho con colmena. Y el video es ese cráneo y le está cayendo miel, de manera que lo está cubriendo, ¿no? Que es un mapa del istmo de Tehuantepec hecho con olotes. Y aquí Ana Hernández está refiriéndose a la introducción del maíz transgénico en la región. Todo esto, como les dije, hace referencia al medio ambiente y también en esta otra sección al desplazamiento forzado de territorios, a los proyectos extractivistas avalados por el Estado y por las grandes empresas. En este caso es la pieza que les mostré allá abajo de César Katsu, de Xochitlahuaca, donde está refiriéndose también a la vida espiritual y ritual, de qué manera convive con estas luchas políticas y sociales. De este otro lado está Reyes Maldonado Joaquín, que hace esta pieza que se llama Horizontes. Se cree que en una región de Yucatán es donde cayó un meteorito y algunas personas piensan que de ahí es lo que causó la extinción de los dinosaurios. Y para estudiar el subsuelo hacen unos cortes transversales que se les llama horizontes, por eso esta pieza se llama Horizontes. Y lo que está haciendo José Chitzul tiene 2 caras, ahorita que las recorran van a observar que de ambos lados hay algunos elementos y está haciendo referencia a cómo nuestro medio de vida incluso ha repercutido en la contaminación del subsuelo. Luego de este lado van a ver algunos ejemplos de artistas zapatistas que, como saben, la mujer es una figura central en su resistencia y donde están las consignas de la lucha zapatista, como otro mundo es posible, para todos todo, nada para nosotros, abajo y a la izquierda, salud y autonomía. Como todas esas consignas que están alrededor de la lucha, pues también es algo que se puede ver en estos ejemplos y algo que es muy interesante y que también tiene que ver con lo que discutíamos ahí abajo, es que independientemente de quién es el coleccionista o la coleccionista de estas piezas, para que estas piezas estén aquí se le pide autorización a los autores, que eso es algo que no necesariamente sucede, ¿no? En otros proyectos expositivos, tú al ser la coleccionista o el coleccionista puedes dar el permiso que las piezas estén, pero aquí hay un sentido de comunidad y de autoría pues bien distinto, ¿no? Que lo que estamos acostumbrados. Esta pieza es una colaboración, este textil que es entre los Panteras Negras, los Black Panthers y los zapatistas, entonces se llama Zapanteras Negras, como encontrar paralelismos en esta búsqueda de mayor justicia social. Es una belleza esta pieza. Entonces la pueden ver y ver. Y a sus espaldas está un trabajo de Carlos Martínez, que hace referencia también como a la explotación del territorio, está utilizando el alambre de púas y este tipo de herramientas o de estrategias para delimitar los espacios, obviamente también refiriéndose a los megaproyectos extractivistas. Y la imagen que ven ahí es de Eugenio Landesio, del volcán del Popocatépetl. Eugenio Landesio fue uno de los artistas viajeros que los conocemos como artistas viajeros, que eran artistas europeos que se encargaban de registrar el paisaje. Pero aquí Carlos está recuperando esta imagen porque dice, sin darse cuenta al registrar el paisaje también ya estaban registrando la explotación de nuestros bienes naturales, ¿no? Y hay una escena de unos mineros saliendo del volcán, entonces está haciendo referencia a esas estrategias colonialistas que al día de hoy siguen vigentes. Bueno, estas piezas son las de Abraham Gómez, que les comenté allá abajo, de Le comenzó la locura, y está el perrito mensajero. Por ejemplo, estas son las de Maruch Santis Gómez, de las que también ya les hablé, y a sus espaldas está Maruch Méndez,
Ella es de San Cristóbal de las Casas y está haciendo referencia a historias que hay en esa región. Del lado izquierdo son dos personas que fueron a trabajar al bosque y escucharon la voz de una mujer, una voz muy melodiosa. Le empezaron a llamar, pensaron que era otra mujer cortando leña y intentando seguirla, llegan a un paraje, se dan cuenta que en realidad es la mujer Niebla, caen a una cueva, ¿no? Y es una mujer que obviamente que es como un ser sobrenatural, ¿no? Y del lado derecho es dos muchachas que están en el campo también y que caen primero a una cueva que es muy fea, luego caen a otra que es peor y luego caen a otra donde ya todo es como muy armónico y platican con los animales y conviven con ellos, pero en realidad pues ya murieron y están como en otro terreno y su presencia queda en la superficie como dos mujeres de piedra. Esa pieza del lado derecho les cuento que cuando hicimos el catálogo y le hablamos a Maruch Méndez para que nos comentara si estaba correcta la posición, nos dijo que puede ser exhibida como está o totalmente inversa. Para ella es lo mismo, no cambia, funciona de ambas maneras. Y me parece muy representativo con lo que les decía, ¿no? Con esta imagen del universo y del planeta como una unidad donde no hay ni lo positivo ni lo negativo, ¿no? Esté arriba o abajo no tiene un valor. Pues. Luego, estas piezas del lado izquierdo son de José Ángel Santiago, me parece que está ahorita aquí montando, y les comenté del sismo, que él viaja a Juchitán para ver el resultado y hablando con los ancianos le comentan sobre esta historia de la mujer negra que salvaguarda la tierra de la serpiente. Y luego está este video que si quieren al ratito pueden regresar a verlo porque es un video largo que son dos, uno que se llama Nuestra Música, que está haciendo un registro de una familia de 3 generaciones, que es una familia de músicos, y donde también hay este paralelismo con lo que les comentaba del bordado de Ana Hernández, porque ven al niño y el niño está aprendiendo de ver tocar al abuelo y al padre. Y por el otro lado está otro de animales protectores también. Como saben, en algunas comunidades, en algunos pueblos, piensan que nacemos con nuestros iguales o con animales protectores. Bueno, el primer artista que ven es José Ángel Santiago, que están en el montaje del lado izquierdo es José Ángel Santiago, el autor de los frescos, y después está Ana Hernández, que es la autora del bordado, y de esa cortina que están montando ahora, que es Lluvia Dorada. Ana trabaja con la recuperación de la vestimenta del Istmo de Tehuantepec, y esa Lluvia Dorada fue una pieza comisionada para la primera sede. Su origen era un tocado que usaban las tehuanas, que era como de este tamaño, que se utilizaban cadenas y monedas de oro inicialmente, después empezó a hacer con y eso que ven es papel dorado, como para envolver, papel dorado, se hace un tipo de popotillo y luego viene, estamos lejos para que lo puedan ver, pero bueno, es como una sombrilla que se hace con el dedo chiquito de los niños. Entonces es como un palito y luego la sombrilla palito. Y normalmente era un tocado con 3 de estas piezas que utilizaban las mujeres en el pelo y Ana desarrolló una pieza como de 1 metro y luego nosotros le pedimos para el Museo del Chopo y para el Amparo que hiciera esta pieza a gran escala y lo interesante es que Ana nos decía es que solo quedan 2 señoras que saben la técnica, ya no se usa, entonces y las señoras no se hablan, ¿no? Entonces, pero al momento de comisionar la pieza, pues se tuvieron que hablar y no solo eso, sino transmitir ese conocimiento a su familia para poder lograr estas dimensiones. Es una pieza hermosísima que luego regresen de verdad, véanla porque es imperdible y luego tenemos estas son también de Abraham, del artista de Le Comenzó la Locura y lo que hace, él trabaja en una concesionaria de coches de Nissan, entonces en ese momento había vendido uno de los coches y el señor que se lo quería comprar no aceptaba que se lo entregara si no fuera
noche de luna llena, ¿no? Dijo, no, bueno, pero hay horarios. Dijo, es que si no, no te lo voy a comprar, porque para que algo tenga larga vida tiene que suceder en noche de luna llena. Entonces, a partir de eso, comenzó esta serie que es amplísima, que se llama Bendice mi camino. Seleccioné solamente estas piezas, que es esta señora que es esposa de un migrante, y el migrante le manda dinero hasta poder comprar esta urban y poder él regresar y ya tener como un instrumento de trabajo. Aquí es esta familia, que no sé si alcanzan a ver a la señora, pues la posición corporal para una fotografía dice muchísimo, ¿no? En estos grupos al menos, pues ella está como muy seria, con cierta distancia, todos están, el señor es el único que se ve contentillo, pero al poco tiempo el señor muere y la señora regresa a la concesionaria a vender el coche, porque todos le decían, ¿para qué lo quieres? Tú eres mujer, ya se murió tu esposo, ¿para qué quieres tener un coche, no? Entonces los hijos le dicen, no, mamá, pues sí, quédatela y es algo que tú puedes disfrutar. Entonces regresa la señora a comprar con la condición que sea exactamente el mismo color, el mismo tamaño y todo, y vean la diferencia entre una imagen y otra, ¿no? Y luego está este otro ejemplo que a Abraham le llamó mucho la atención, porque el niño fue el que aparece en la foto. Otra vez vean la posición corporal, el niño está un paso enfrente y es el que eligió el color, el modelo, el financiamiento, todo. Y cuando Abraham le preguntó, ya cerrado el trato, ya trae los niños los papeles, cuando le pregunta al señor que por qué dejó que el hijo eligiera todo, dijo que porque él va a la escuela y yo no, ¿no? Estas piezas de acá son de José Ángel Santiago también. Él es José Ángel Santiago, el autor de los frescos y de estas urnas funerarias. ¿Les quieres platicar así en un minuto de sus urnas? Esta serie le hice proceso para un proyecto en Ciudad de Río. Prácticamente son urnas funerarias. Las hice exactamente después del sismo en Wichita. Creo que eran como 77 al inicio, una por cada muerto, y servía como una especie de ofrenda, ¿no? Normalmente las urnas funerarias han servido no tanto para guardar cenizas, sino para guardar lo más valioso. Entonces esto se vuelve como un juego, porque tiene como una casa, tiene como una casita. En Wichita, específicamente el uso de la casa o el símbolo de la casa es como súper importante, ¿no? Igual que todas las comunidades, no tiene un sentido de propiedad, o tiene un sentido más allá de la propiedad, ¿no? Es el lugar donde normalmente te procrean, naces, creces, vives, procreas y al final mueres. Entonces, la casa tiene como un símbolo muy importante. Y cada una de las urnas, si se dan cuenta, tiene elementos distintos, ¿no? El choque, las máscaras, los animales. Y la dorada del centro es el sol. La construcción de una casa, bueno, para nosotros, el sol es como muy importante, ¿no? Tiene que pasar de un lado y terminar el ciclo de otro. Muchas gracias, José Ángel. Bueno, esta sección ya tiene que ver de manera más evidente con los cruces culturales. Esta pieza es de la colección del Museo Amparo. Las tres son de Fernando Palma. Ahí hay un video que ahorita va a iniciar, donde aparece este personaje como coyote, que también está acá atrás, que es como mitad humano, mitad robot, mitad animal, y como esta suma de elementos y de naturalezas pueden convivir, ¿no? Como en el ser humano actual. Ahorita que vean el video, también les podrá quedar como un poco más claro. Fernando Palma es el artista que les comentaba, que es de la cuenca del Anáhuac, que ha desarrollado un trabajo muy importante también en la difusión de la lengua náhuatl, a partir también de transmitir el conocimiento de la milpa. No solamente en su comunidad, también invita a gente de otros sitios, de otras geografías, para poder recuperar estos conocimientos. Y tiene toda una serie de proyectos relacionados de atención a las comunidades, ¿no? Es de Mauro Pech, que es barro bordado, y está haciendo referencia a la idea del mestizaje, como saben, ahorita está también muy presente, que es como que tanto empezó como
categoría racial y las razas son una invención, ¿no? Era pues como una estrategia también para oprimir, ¿no? Para decidir qué grupos iban a ser privilegiados por encima de cuáles, ¿no? Entonces la idea del mestizo era la posibilidad de hacer una raza única donde todos nos sintiéramos mexicanos de algún modo, ¿no? Entonces, bueno, esta pieza habla del mestizaje, tiene la forma de un huipil, les decía que él es de Yucatán, está video de Octavio Aguilar, que es un personaje punk de su comunidad, que es el que desarrolla este tipo de baile, acrobacia, que es algo muy tradicional en la región, otra vez con esta intercambio, ¿no? Con esta permeabilidad entre referencias globales también y el pasado más remoto. Ahorita le quitaron el audio, pero también tiene audio esta pieza. Esa pieza también es de Octavio Aguilar, que tiene inscritas dos palabras, una que se refiere al mediodía y una a la medianoche, porque son los únicos dos momentos del día que tienen una palabra específica. Fernando Palma también está muy interesado en el medio ambiente. Él me comentaba, por ejemplo, que no existe en náhuatl la palabra basura, por lo que les decía, por este entendimiento de que no puedes dañar de dónde vienes, ¿no? Entonces ni siquiera existe esa palabra. Y en Mije no existe una palabra para designar una hora precisa del día más que mediodía y medianoche. Por eso cada reloj despertador, que ese tipo de relojes despertadores son muy comunes en su comunidad, está inscritas esas dos palabras y tiene que girar la manecilla del reloj en sentido inverso y está haciendo referencia a cómo las comunidades originarias tienen los días contados, ¿no? Esta pieza está haciendo referencia a la historia de los Ayuk. Como les decía, tiene parches con diferentes iconografías, otra vez hablando de un mundo globalizado, pero el video que ven en el centro sí tiene que ver con el origen de los Ayuk, ¿no? La persona que aparece, ahorita va a aparecer una persona mayor, es su abuela. Y en la parte de atrás aparecen estas blusas bordadas, que son también características de esas geografías, pero con las premisas de la filosofía punk. Y acá hay dos ejemplos de Baldomero Robles, que es fotógrafo, donde pueden ver estos escenarios domésticos, donde se pueden ver igual que está la guitarra eléctrica, está la bandera de México, pero también en el cuarto de al lado se desarrollan ciertos rituales. Él tiene una serie muy amplia a las que pertenecen estas fotografías, donde también hay, por ejemplo, sacrificios de gallos, en fin, y es el mismo espacio doméstico, ¿no? Entonces es como un reflejo de estos intercambios y cruces que hay. Y como ven, toda esta sala está dedicada a los tlacolulocos, que es la dupla de artistas que les comenté, que toman a la mujer como figura central y que hablan sobre el territorio en el que viven, donde hay tráfico de drogas, de armas, donde es un territorio complicado políticamente y socialmente. Tienen estos ejemplos de las AK-47, que es un arma que es muy común en el tráfico de drogas, y obviamente están haciendo pues como una reinterpretación aparte de elementos característicos de Oaxaca, y esa otra, por ejemplo, es con piedras encontradas cerca de las ruinas de Monte Albán. Y ahí pueden ver pues las mujeres que les decía que generalmente su obra pictórica es más en blanco y negro, justo para contrarrestar este Oaxaca colorido. Y este es el mural que hicieron, que a propósito no se los mostré en el foro para que fuera, todavía no está terminado, pero para que lo vieran acá a todo color, y donde una vez más aparece la mujer como figura central con este elemento para cortar rejas. También han tratado mucho ellos el tema de la migración, y ven con los aretes. Por un lado están los aretes, pero por otro lado está este otro collar de plástico que ahora es algo que otra vez está recuperando. De un lado la mano como aguerrida para romper, y del otro lado la luz, ¿no? Que es como un símbolo de conocimiento. Pues siempre son mujeres que confrontan, siempre ven hacia el espectador. Está haciendo referencia a que no es que sea un instrumento, son personas que igual se cruzan a la palería y van a comprar lo que hay ahí. O sea, es como aterrizar en una realidad compleja donde todo es accesible. O sea, es accesible para ir y comprar la herramienta porque es lo que vas a usar, ¿no?
para romper una reja eso es lo que usas, ¿no? Es como un asentamiento de la realidad, ¿no? Una realidad que no es la mujer con trenzas, sentada en actitud pasiva, es una mujer combativa. Y pues eso es, llegamos al fin de la exposición. Espero haber sido clara como en las líneas de investigación de los artistas y vengan el sábado que ya esté todas las obras montadas y que puedan ver los videos también con más calma.